Buenas noches, América. Brasil se viste de negro. Enormes nubes de humo han manchado varias ciudades, entre estas Sao Paulo, donde oscureció a las 3 de la tarde gracias a las llamas desencadenadas en el Amazonia a más de 3.000 kilómetros de esa ciudad. Los incendios forestales en el país han aumentado en un 83% comparado con el año anterior. Entre enero y agosto de este año se han registrado más de 72.000 incendios frente a casi 40.000 ocurridos el año pasado. El aumento indica un revés, según cifras del programa de quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Los datos son más preocupantes si se tiene en cuenta que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, critica constantemente las políticas ambientalistas y destituyó al presidente del INPE por divulgar cifras que destaparon el aumento de la deforestación en ese país. Los siniestros han alcanzado la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Expertos coinciden en que los incendios en la selva han sido causados por el clima seco, ya que en algunas regiones no llueve desde hace casi 3 meses. Pero la política medioambiental del presidente Bolsonaro hace peligrar aún más el pulmón del mundo. El Fondo Amazonia es el mecanismo de cooperación internacional que más recursos ha aportado para reducir los gases de efecto invernadero por la deforestación. Y Bolsonaro decidió cambiar unilateralmente el cuerpo directivo de este mecanismo. La decisión obligó a Noruega, el principal donante, a congelar la ayuda para los proyectos de conservación del Amazonas. Y Alemania, el otro país patrocinador, suspendió una aportación similar. Con esta noticia iniciamos esta edición de Cuestión de Poder. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago, y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos avanza con una visita de trabajo en la frontera sur de Estados Unidos que inició el lunes para observar la situación en cuanto a los derechos humanos de los inmigrantes que intentan ingresar a la Unión Americana a pedir asilo. La visita concluye el próximo viernes y los funcionarios de la CIDH viajarán por las ciudades de San Diego y de Laredo. Para hablar de este tema nos acompaña Esmeralda Rosemena de Troitinio. Ella es la presidenta de la CIDH. Presidenta, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué han encontrado durante el paso de esta visita y cuál ha sido el resultado. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos los televidentes. Quisiera expresar que esta oportunidad en la que la Comisión ha podido tener un contacto directo con algunas autoridades, la visita a algunos centros y algunos albergues, nos han permitido hacer una evaluación de lo que representa la crisis para las personas migrantes, la crisis humanitaria por la que pueden atravesar en el sentido de lo que representa la satisfacción sobre sus derechos básicos, sus derechos fundamentales. ¿Y cuáles serían los próximos pasos? Bueno, nosotros con nuestro equipo técnico estamos recabando la información. Nosotros tenemos nuestros estándares interamericanos. Con esos estándares precisamente nosotros confrontamos los planteamientos hechos y nosotros terminamos en esta jornada en el área de San Diego, pero mañana salimos a Texas para también hacer reuniones de trabajo con algunas autoridades y algunas personas que están viviendo esta situación junto con las organizaciones que también están coadyuvando como respuesta a esta realidad. Y después de la decisión el día de hoy de la administración Trump de retirarse por completo del acuerdo Flores, que prohíbe la detención de niños migrantes por más de 20 días, ¿usted cree que el resumen que preparan desde la CIDH pueda ser vinculante para exigir mejoras en los centros de detención? Mira, las recomendaciones, como una respuesta técnica jurídica, yo tengo que decir que no tienen una fuerza vinculante. Sin embargo, precisamente cuando el Consejo Permanente le manda a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que realice una visita in situ para determinar cuáles son los efectos, las consecuencias de lo que hace un año, un poquito más de un año, representó para el problema migratorio la aplicación de unas políticas migratorias de parte de Estados Unidos. Y que luego que hiciéramos esta evaluación, elaboráramos un informe para ser presentado al Consejo Permanente. Entonces, cuando en estas recomendaciones nosotros consideramos que hay asuntos que atender y lo transmitimos al Consejo Permanente, corresponderá al Consejo Permanente darle esta fuerza obligatoria a nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias, Esmeralda Rosemena, presidenta de la CIDH, por su tiempo y le deseamos éxito en el resto de esta jornada y su visita a la frontera. Muchas gracias. Las selvas tropicales de la Amazonia en Brasil están ardiendo a la tasa más alta desde que el Centro de Investigación Espacial del país comenzó su seguimiento en 2013. Hasta el 20 de agosto, el Instituto Nacional de Investigación Espacial reportó un total de 72.843 incendios en Brasil. Esto representa un aumento de más del 80% en comparación con el mismo periodo de 2018. Para analizar este tema nos acompaña Claudia Trevisan. Ella es investigadora de la Escuela de Estudios Internacional Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenida y cuéntenos a qué se debe este aumento de más del 80% comparado con el 2018. Hola, buenas noches. No hay duda que hay mucho que ver en el escenario político. Pero vamos a empezar del principio. Eso es un periodo de sequía en Brasil, en que tradicionalmente hay un aumento de las quemas, de los focos de incendio. Pero el aumento que estamos viendo este año no se puede explicar solamente por eso. Un alto de 83%. No hay duda de que hay incendios que son intencionales y que son una consecuencia de la ausencia de una política ambiental por parte del gobierno Bolsonaro. Hay también una relación muy fuerte con la cuestión de los incendios, de los focos de incendio y el aumento de la deforestación en la región amazónica. En los 6 primeros meses de este año, los 7 primeros meses de este año, hubo un incremento de 50% en el ritmo de deforestación de la Amazonia. Y eso fue creciendo a lo largo del año. En junio el aumento fue de 88%. En julio ya fue un aumento de 280%. Y hay estudios que muestran que hay una identificación entre las áreas en que hubo deforestación y las áreas donde hay incendios. O sea, el incendio es una consecuencia de la deforestación. ¿Y por qué grupos ambientalistas están culpando al gobierno de Jair Bolsonaro? Sí, tienen razón. Y el hecho de culpar a las ONGs por eso es absurdo. Y es la misma reacción que el presidente tuvo cuando los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE, que es el instituto ligado a la aeronáutica de Brasil, que hace el monitoreo tanto de la deforestación cuanto de los incendios, cuando esa institución mostró que hubo un aumento considerable de la deforestación en la región amazónica, en vez de mirar los datos e identificar las orígenes del problema, Bolsonaro decidió brigar con el mensajero y dijo que los datos eran peligrosos y terminó por demitir el presidente del instituto, que es un cientista renomado y que nunca tuvo su actuación cuestionada. ¿Y nos puede contar qué ha ocurrido con el Fondo Amazonia? Bueno, el ministro del Medio Ambiente dijo hoy que estaba poniendo a disposición de los estados, que son donde los incendios están ocurriendo, ¿no?, la estructura del IBAMA y los equipos, pero el IBAMA tuvo un corte de 25% en su presupuesto este año.
Además de eso, el IBAMA recibe fondos del Fundo Amazônia, que es un fondo que fue creado en 2008 para prevenir y combatir la deforestación de Amazonia. Este fondo recibe donaciones de gobiernos extranjeros, principalmente de Noruega y de Alemania. Noruega, en los últimos 10 años, ya donó 800 millones de dólares al Fundo Amazônia. Y la Alemania donó 100 millones de dólares. Pero con el gobierno Bolsonaro, los dos países suspendieron las donaciones al Fundo Amazônia. Noruega congeló una donación de 33 millones de dólares, que iba a ser ahora, y Alemania congeló una donación de 37 millones de dólares. Eso corresponde al presupuesto que sobró para el IBAMA para todo el año. O sea, no solo el IBAMA está sufriendo un corte de recursos de su presupuesto, como parte también está siendo privado de parte de las donaciones del Fundo Amazônia que iban para reforzar la fiscalización en Brasil. El ministro del Medio Ambiente decidió hoy ir a Amazônia, visitar a los estados donde hay focos de incendio y trazar con los gobernadores alguna estrategia para combatir el problema. Pero el diagnóstico que el gobierno hace es un diagnóstico equivocado. El ministro atribuye el aumento de 83% en los focos de incendio única y exclusivamente a la cuestión climática, a la sequía. Y no es esa la realidad. Hubo en el estado de Pará, que es el estado que lidera, uno de los que lideran la deforestación en Brasil este año, en el día 10 de julio, 10 de agosto, estancieros de Pará hicieron un día del fuego, en que de manera coordinada decidieron incendiar áreas de vegetación para limpiar y abrir áreas de pastaje y de plantio, porque se sienten empoderados, se sienten que no van a ser punidos por el gobierno con el presidente Bolsonaro. Claudia Trevisan, investigadora de Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y pasamos a Honduras, donde se ultiman los preparativos para la 17ª cumbre presidencial del mecanismo de Tuxtla. A partir de mañana, la ciudad de San Pedro Sula será la sede de esta reunión bienal que acoge a delegaciones de 10 países de la región. Pasamos ahora a saludar a Gustavo Alegret, nuestro enviado especial de NTN 24 y director periodístico también del canal en Estados Unidos. Gustavo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué tenemos que esperar de esta cita. Hola, muy buenas noches, Emiliana. Saludos desde San Pedro Sula, aquí horas de la tarde, cuando se prepara esta 17ª cumbre del mecanismo de Tuxtla, que va a acoger a 10 delegaciones de países de la región, desde México hasta Colombia, incluido Panamá, y a la que se suma también República Dominicana. Entre los temas, la integración económica, que es una de las principales preocupaciones, la de crear oportunidades para las sociedades de América Latina y particularmente de la región centroamericana. Honduras, junto a El Salvador y Guatemala, forman parte de ese triángulo norte del que salen la mayoría de migrantes que por falta de esas oportunidades económicas buscan un futuro mejor atravesando México para llegar a Estados Unidos. Es en este contexto de crisis migratoria que se reunirá este mecanismo de Tuxtla. Las personas que tienen esa decisión de emigrar, pues es porque no han encontrado una oportunidad. Nosotros estamos tratando de crear esos espacios y esas oportunidades para que las personas pues vean aquí una respuesta. Nuestros países son bellos, nuestros países todavía tienen una oportunidad de trabajo y esperamos pues ayudarle a estas personas a que puedan desarrollarse localmente y no busquen salir del país. Yo le puedo decir inmediatamente al señor Trump, usted gasta el dinero del muro en mejorar la economía de El Salvador y se van a ir mucho menos. Eso es garantizado. Pero también está el otro problema, que es la zozobra que causa. En El Salvador tenemos 6.5 millones de salvadoreños y afuera tenemos 3.5 millones de salvadoreños, la gran mayoría en Estados Unidos.
Gustavo, y además de esta cumbre presidencial, el viernes será el turno de los empresarios. ¿Qué podemos esperar? Sí, como dices, la reunión de presidentes va a ser el viernes. No han confirmado todas las delegaciones que van a enviar a su presidente. En algunos casos va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Sí está confirmado el anfitrión, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Y también se especula con la muy probable presencia del presidente colombiano, Iván Duque, y también del guatemalteco, que está de salida, Jimmy Morales. Decíamos que la reunión va a ser el viernes, la de presidentes. Mañana es el turno de los empresarios. Hasta 400 se van a dar cita buscando crear esas oportunidades con retos económicos como estos que nos adelantaban y uno muy particular, el de los productores de café. Viene un número muy importante de empresarios, no solamente de los que aquí han estado participando en actividades económicas, sino también de México, para analizar las posibilidades de invertir aquí en este hermoso país, en el país hermano de Honduras. Dentro de los puntos más importantes que queremos destacar, especialmente entre Colombia, México y Honduras, es el tema del café. El presidente ha estado impulsando de que se le pague a los productores a un precio justo. Gustavo Alegret, nuestro enviado especial a Honduras de NTN 24 y director periodístico de Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y te vemos pronto. Durante la jornada de hoy se han reunido las delegaciones de cancillerías y presidenciales en un objetivo de llegar a un acuerdo de lo que tiene que ser el documento de cierre de esta cumbre de presidentes de Centroamérica, de la región mesoamericana, en la que hasta el punto, la coma, era puesto en cuestión por las diferentes delegaciones, según hemos podido ver, con el objetivo de alcanzar un consenso que dé cierre a esta 17ª cumbre del mecanismo de Tuxtla. Emiliana. Con esta información nos vamos a una pausa. Estados Unidos lanzó su primer misil a menos de 3 semanas de retirarse del tratado con Rusia de 1987 que prohíbe este tipo de pruebas. Trump se retiró del pacto de eliminación de misiles de corto y medio alcance al denunciar que Rusia estaba violando el acuerdo. Para hablar de este tema nos acompaña Guillermo Pacheco. Él es profesor de William Perry para los estudios hemisféricos de defensa. Bienvenido. Gracias por estar invitándome para hacer análisis de estos temas que son cambiantes poco a poco. Claro que sí, Guillermo. Bueno, el lanzamiento de este misil de parte de Estados Unidos que alcanzó unos 500 kilómetros, ¿qué significa? Mira, no tenemos que olvidar que más allá de salirse de este pacto, de este tratado, Estados Unidos, hay algo que no tiene nada que ver nada más con Rusia, sino que tiene que ver con Corea del Norte. En algún momento estuvimos aquí mismo en este canal hablando de cómo Corea del Norte había lanzado un par de misiles de corto alcance. Creo que Estados Unidos lo que está haciendo es también mandando algún tipo de mensaje con eso. Y creo yo que el propósito de Estados Unidos, del presidente Trump en su política exterior, de salirse del pacto es también poder estar a la altura de mandar mensajes de disuasión, como lo puede estar haciendo Rusia mismo, como lo puede estar haciendo Corea del Norte. China creo que en eso ha sido más cauto en el uso de los misiles de pequeño y mediano alcance. Y entonces, ¿qué tipo de mensaje intenta enviar Estados Unidos con esto? No solo, obviamente, de demostrar la potencia que es Estados Unidos, pero ¿por qué un misil solo de 500? O sea, sabemos que este acuerdo era para prohibir misiles de corto y medio alcance de entre 500 kilómetros a 5.500, si no me equivoco. Sí, pero mira, creo yo que como esto está en el mismo proceso de los alcances de los que ha lanzado Corea del Norte, entonces creo yo que lo que está haciendo Estados Unidos puede lanzar el que quiera. O sea, Estados Unidos tiene la capacidad de lanzar misiles de corto, mediano, largo y espacialmente también. Indefinidos, ok. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué lanza este de corto alcance hasta 500? Creo yo que va en esa misma línea del proceso de disuasión y del proceso que tiene de tira y encoge, si se puede poner de esa manera, con Corea del Norte, también poniendo sobre la mesa algo en el que están metidos con Rusia, China, por un liderazgo militar. Obviamente que todavía Estados Unidos lo tiene todavía por mucho en el tema militar. Entonces creo que lo que está tomando Estados Unidos, y reitero en el presidente Trump en su política exterior, es mandar pequeños mensajes de disuasión en el tema militar, así como lo vemos que lo ha hecho en el tema económico, en el tema financiero. Entonces, lo que está haciendo él es retomando lo que siempre dijo en campaña, o sea, vamos a hacer
América nuevamente. ¿Y qué significa esto después de que Trump haya acusado a Rusia de violar este acuerdo y reiterar que por eso se salió de este pacto? Yo creo que lo que están tratando de decir es, bueno, si Rusia lo viola y no me deja a mí lanzar, yo mejor me salgo y estoy al mismo nivel. Okay. O sea, no me voy a limitar porque Rusia está violando, está fuera. Entonces yo lo que hago es salirme y mandar un mensaje respecto a lo que yo puedo hacer. Si tú lo haces, yo lo puedo hacer. Si Corea lo hace, yo también lo puedo hacer. Y repito, lanza al más pequeño, porque pudiera haber lanzado, cualquiera pudo haber hecho una prueba, cualquiera pudo haberse aliado con los países Corea del Sur, como lo ha hecho en algunas veces, con algún país de Medio Oriente con los que es aliado, pero creo que está en la línea de mandar mensaje disuasorio. Y entonces, ¿qué significa esto específicamente para Rusia después de que llevaron a cabo esta prueba que fue desastrosa de un misil que supuestamente no tiene límites y que dejó al menos a 5 científicos muertos? Y de hecho Moscú está siendo bastante cauteloso con la información que dan al respecto, si no se puede decir en otros términos, pues secretivo. No, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender en el caso ruso es sus limitaciones económicas para poder, yo no sé qué palabra utilizar, si adaptar, modernizar o transformar sus fuerzas armadas. O sea, la limitación económica que tiene Rusia está siendo demostrada no solo en eso, está siendo demostrado en el problema que tuvo el submarino nuclear, en otra serie de eventos en los que muestra Rusia la limitación que tiene para poder actualizar. Y lo que está tratando de hacer Rusia es de mostrar cómo pueda, porque tenemos que entender que respecto a China y a Estados Unidos, Rusia está atrás. Okay. Y lo está tratando de demostrar, algo que en la realidad tiene una limitación muy grande. O sea, los recursos para poder generar medios y capacidades para ponerlo a la altura de China y Estados Unidos están muy, muy por debajo de lo que puede estar utilizando China. Incluso la misma China, con el problema que acaba de tener con su último submarino, está demostrando también que por estar metiéndose en esta carrera armamentista detrás de Estados Unidos, muchas veces lo hacen tan demasiado rápido y utilizando probablemente muchos materiales baratos, perdón lo que voy a decir, pero materiales chinos ahora que, claro, desde China se puede conseguir cualquier cosa, y es lo que le sucedió en el tema de la Armada. O sea, el mayor problema que han tenido los chinos es en el tema de la Armada. El problema del submarino, el submarino que ellos compran, el portaaviones que ellos compran para adaptar. Entonces, creo yo que en eso Estados Unidos lo que está haciendo es, repito, un mensaje disuasorio en decir, mira, yo puedo y podría mucho más, pero tú estás con limitaciones. Y creo yo que Rusia lo entiende muy bien, y por eso es que Estados Unidos lo hace, porque sabe la limitación que tiene Rusia. No podemos decir lo mismo de China, pero sí de Rusia, y creo que Rusia lo está empezando a entender. O sea, en el caso de su limitante que tiene para adaptar o más aún modernizar, y creo que para transformar se están quedando muy atrás de China y Estados Unidos. Y entonces, ¿qué significa para Latinoamérica, por ejemplo, y para el mundo esta carrera armamentística, no solo entre China, Estados Unidos, sino también Corea del Norte y ahora Rusia? Claro, mira, tenemos que entender una cosa, el interés geopolítico, geoestratégico de América Latina cada vez ha ido perdiendo peso, por decirlo así, que no es malo. No es malo. Recordemos que el centro, el eje geopolítico en los últimos 200, 300 años estuvo en Oriente Medio y ahora se pasó al Asia-Pacífico. O sea, por obvias razones el tema ahorita está en Asia-Pacífico. América Latina ha perdido protagonismo en ese interés de los Estados Unidos, que desde mi punto de vista no es malo. Y creo que aquí nos estamos enfrentando a un dilema en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque América Latina no se está preocupando en las fuerzas que necesita para un futuro cercano. Me explico, fuerzas, estoy hablando de Fuerzas Armadas y de policía. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando modelos de hace 30 años para tratar de solucionar, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, los índices de violencia, con la misma peyorata en que los militares a los cuarteles, los policías a la calle, y nos está demostrando muchos casos de los países grandes. No voy a mencionar países pequeños, pero los países grandes como México y Brasil, que las Fuerzas Armadas están llegando en momentos en que por mucho son rebasadas la policía. Entonces, mi pregunta es,
¿no será que no nos estamos poniendo a la altura de definir desde ahora qué fuerzas requiere América Latina para dentro de 10 años, cuando en la realidad se está demostrando que ya la dicotomía entre seguridad y defensa quedó rebasada y cada vez está más con más íntima relación? Probablemente algunos de los que están viendo me dirán, oiga, estás loco, pero es que creo yo que es lo que tenemos que ver en el futuro cercano. Países muy pequeños donde las Fuerzas Armadas se agarran de un valor histórico porque ellos vienen desde la fundación misma de la nación, pero eso no sostiene a un país. Creo que para poder intervenir de mejor manera la seguridad y defensa en el futuro vamos a tener que dar pasos en contra de tradiciones y pudiendo diseñar fuerzas que respondan a la realidad misma de la región. Esto amarrado a que ya perdió el interés geoestratégico mundial que se fue a otro lado. Entonces digo, esto no es malo, pero la región creo que no está preparada para entenderlo todavía. Y entonces, ¿qué sí sostiene a un país? Y digamos, países como Estados Unidos, pues la tienen clara, obviamente, pero... Sí. Obviamente Estados Unidos lo tiene claro y por eso su relación con América Latina va no de más a menos, de ninguna manera. Lo que pasa es que Estados Unidos en su relación con la región se mantiene e incluso viene desde hace, creo yo, principios de este siglo, la idea para Estados Unidos de poder levantar un socio regional que tenga un peso como Brasil. Lo que pasa es que Brasil poco ha entendido ese papel que puede tener como ese equilibrio en América Latina, porque si Brasil pudiera en algún momento entender el peso que tiene, puede ser ese equilibrio que necesita Estados Unidos para no estar viendo. Por ejemplo, también podemos entender lo que se dice ahora los analistas de que China está influyendo mucho más que Estados Unidos. ¿No será que Estados Unidos está viendo eso y no es que esté perdiendo, sino que no le interesa tanto meterse? Sí, probablemente China se está metiendo un poquitito más de lo que pudiéramos esperar, pero creo yo que Estados Unidos está viendo también este futuro que tiene la región en que va a haber que hacer algunos cambios sustantivos. Voy a poner el ejemplo Colombia. En este momento, Colombia es el único país donde en un mismo ministerio están las Fuerzas Armadas y la policía. Momento histórico, creo yo, en Colombia en poder diseñar sus fuerzas de futuro. O sea, ¿no será que ese momento histórico de que estén las Fuerzas Armadas y las de policía en un mismo ministerio se puede pensar? ¿No será que podemos adelantarnos para empezar a diseñar y no proyectos como el ejército del futuro que tiene el ejército, que no tiene ningún anclaje de la política misma de defensa de Colombia? Pongo este ejemplo porque creo yo que es lo que puede venir en el futuro cercano para la región. Perfecto. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Vamos a iniciar ahora con el debate. A mi derecha nos acompaña el día de hoy Maricruz McGowan. Ella es analista republicana. Bienvenida, Maricruz. Gracias, Emiliana, por invitarme. Claro que sí. Y a mi izquierda nos acompaña Eduardo Soto. Él es analista demócrata, analista político y consultor y director del The Raven Group. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema en este debate, es inmigración. Y es que el día de hoy el mandatario estadounidense Donald Trump acaba de avanzar con una política donde termina con el Acuerdo Flores, un acuerdo que se firmó hace algunos años atrás, donde no permitían que niños menores de edad estuvieran detenidos en un centro de detención por más de 20 días. Iniciamos, Maricruz, por este lado. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, el problema es mucho más grande que el del bienestar de ahora de los niños. Para empezar, lo que debemos evitar es que tanto niño sea usado para entrar a los Estados Unidos. Se ha visto en muchos casos que no son sus familiares los que los están trayendo. O sea, los usan como escudo para pasar. Luego, después de los 20 días, los padres también son soltados, se pierden y nunca acuden al juez cuando tienen que volver. Solo se pierden en los Estados Unidos de estado a estado. A esos niños los vuelven a mandar, los vuelven a usar. Y eso se ha comprobado, eso es tráfico de niños. Yo no sé en qué tipo de personas pueden poner a un niño en esa situación de peligro, de venir desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, donde están, pero bajo todo tipo de peligro, se los venden incluso. Las atrocidades que se ven en esa trayectoria hasta los Estados Unidos, hay historias de horror. Pero lo que es peor es que se usen a los niños como escudo. ¿Qué pasa con dejarlos más de 20 días? Por lo menos uno se ve si son realmente
los hijos de esas personas o no, o si son niños traficados. Yo creo que eso es muy importante, proteger a estos menores. Y luego también hay que ver qué tipo de personas están entrando a los Estados Unidos. No se puede abrir la puerta, nadie duerme en su casa con la puerta abierta, ni siquiera durante el día. Aquí tenemos todo tipo de seguridad porque tenemos derecho a protegernos. Tenemos paredes, tenemos una puerta. Lo mismo es los Estados Unidos y en todos los países hay eso. Nosotros no podemos ir a ningún país y nada más entrar y empezar a trabajar porque vamos a tener problemas. Y generalmente nos los llevan a la cárcel. Eduardo, comentario como analista demócrata. Claro, recordemos, por favor, por qué es que tenemos el acuerdo de Flores primeramente. Tenemos un acuerdo de Flores porque 2 adolescentes que me parece que eran salvadoreñas sufrieron de abuso sexual y sufrieron de otras condiciones pésimas bajo la custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses. Fue como consecuencia de eso, de haber estado albergadas por mucho tiempo junto a adultos en facilidades que no estaban aptas para niños y para menores de edad, que se presentó un caso legal y acabamos con que resultó ser entonces el acuerdo de Flores, que sigue en vigencia hasta hoy, porque sigue en vigencia hasta hoy. Y lo que tendremos que ver es si el acuerdo de Flores, que tiene tanto fundamento legal para sostenerse, da abasto para que los tribunales intervengan como anticipamos que van a intervenir y eviten que esta nueva regulación por parte de la administración Trump vaya a darse efecto. También tengo que responder al argumento tan familiar ya de que estos niños son abusados o maltratados o usados para el tráfico humano. Porque lo curioso es que esta administración trata de utilizar este argumento para justificar más penalidades y la ejecución más estricta y criminal, ¿verdad?, de nuestras leyes migratorias, en vez de enfocarse en el aspecto humanitario. Sin embargo, las mismas leyes que protegen a esos niños que son víctimas del tráfico humano, muchas veces esta administración busca retirar esas protecciones. Están activamente buscando que el Senado federal elimine las precauciones que existen legales, los derechos que existen a nivel federal para víctimas de tráfico humano que son menores de edad. Así que, ¿cómo es que con ese mismo mensaje de que quieren proteger a los niños, buscan reformas al sistema legal de inmigración que les retirarían a estos niños las pocas protecciones que tienen? No solo eso, sino que cuando procesamos a estos niños y pasan por el Departamento de Salud, como se requiere bajo ley federal, el Departamento de Salud, no fue hasta muy recientemente porque los demócratas en el Congreso lo detuvieron, estaban compartiendo información sobre los familiares de esos niños con las autoridades migratorias. ¿Para que qué? Para que cuando alguien se apareciera a ser el buen samaritano y darle un albergue a este niño que no tiene a dónde ir, que lleva viviendo en facilidades federales por demasiado tiempo, para deportar a esos familiares. Así que es una administración que cada vez habla con hipocresía sobre cómo está tratando de salvaguardar a estas víctimas del tráfico humano, mientras a la misma vez busca eliminar protecciones para víctimas del tráfico humano. Maricruz, y en cuanto al tema de tráfico de niños, expertos demócratas como Eduardo, por ejemplo, argumentarían que en muchas ocasiones los padres, por ejemplo, ya están acá viviendo en Estados Unidos, muchas veces de manera irregular, pero buscan extraerse a los niños para salvarlos de la violencia o las maras en Centroamérica. Bueno, todo el argumento de Eduardo se basa, por lo que te oí ahora, es que las autoridades norteamericanas son más peligrosas que los coyotes. O sea, es mejor soltarlos después de 20 días a las manos de los coyotes, pero que no se queden al cuidado de las autoridades estadounidenses, porque entonces pueden ser abusados. A mí eso me parece increíble. Honestamente no tiene ni respuesta. Adentro de los Estados Unidos, fuera de la frontera. Estamos hablando de familiares. Y recordemos que comparecen ante el tribunal el 99.9% de los inmigrantes que son invitados al tribunal acuden al tribunal siempre y cuando tengan familiares y sistemas de apoyo y de asistencia legal. No acuden, y tú sabes. Y se van del país y vuelven al país con los mismos niños. Para empezar, que separan las familias. Seamos hablando de hipocresía. Las familias no se separan acá. Las familias se separan en su país de origen. Si a los demócratas les interesa tanto la pobreza de los hispanos en Honduras, en El Salvador, ¿por qué no tratan de pedir medidas de ir al Congreso? Primero pasar una reforma de inmigración, pero si quieren ir más allá, entonces tienen que proteger y ayudar a la economía de esos países
para que esas familias no se separen, porque no se separan en los Estados Unidos, se separan en Honduras. Unos se quedan allá, otros vienen acá. Se separan en El Salvador. Pero claro, no es el presidente Trump el que los separa, como ustedes siguen repitiendo. Pero hay que hacer una aclaración ahí, Maricruz, porque el presidente Trump sí separó a más de 2.000 niños de sus familiares dentro de centros de detención hasta que lo impidieron ciertas cortes. Y de hecho, con una demanda que entabló ACLU, tuvieron que intentar reunificar a todos esos familiares. ¿Y dónde estaban? Y él ha parado eso. ¿Y dónde estaban esas cortes cuando el presidente Obama puso a todos esos niños en jaulas, que luego trataron de decir que había sido el presidente Trump, pero luego cuando se investigó y se vieron las fotos, era el presidente Obama que los puso en jaulas? Y es el presidente Obama el que ha deportado a más latinos y no criminales, madres de familia, etcétera. Entonces, dejemos la hipocresía a un lado. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Y estamos de acuerdo de que es muy necesaria una reforma migratoria abarcadora, y estamos muy de acuerdo de que el presidente Obama tuvo unas prácticas de política migratoria que fueron muy problemáticas y dañinas también para la comunidad. Pero ¿dónde estaban ustedes criticando? Pues ¿dónde están los demócratas? Diré lo siguiente, la ayuda humanitaria que ayudaba a sostener estas economías y prevenir las crisis humanitarias que están causando que tantas familias no tengan el remedio, no tengan opción más que dedicarse a una trayectoria muchas veces letal para llegar a la frontera americana. Esa misma ayuda la atajó el presidente Trump muy recientemente y hay demócratas en el Congreso buscando restaurarlas. Así que estamos de acuerdo, por supuesto, que hay que ayudar a los países de donde surgen estos obviamente esas ayudas no funcionaban, porque si hubieran funcionado no tendríamos todas estas migraciones. Bueno, ¿no es cierto? Pues entonces no funcionaban bajo el general John Kennedy, que era quien bajo Obama administraba esos mismos fondos. Hace 2 años. Pero retirar los fondos no es opción. Si vamos a ayudar a estos países, retirar los fondos no es opción. Obama, no bajo el presidente Trump. De hecho, el flujo migratorio más alto que se conoce hasta el momento, sobre todo de menores de edad, fue en el 2014 durante la era de Barack Obama. Exacto, porque ahora los se les números decía, están si mucho usted más viene bajos. con niños, puede entrar a los Estados Unidos y quedarse. O sea, ese es el comunicado que se mandó a Centroamérica. Ese no fue el que comunicado. Mientras Lo que sí se hizo con esos niños cuando llegaron fue que se procesaron con contrato humanitario y se dieron a valer las leyes que protegen a las víctimas de tráfico humano. Eso lo sé porque conozco muy bien ese aspecto de la ley. Esas mismas protecciones no se están dando a valer hoy. Porque esto es una administración que no cree que estos niños merecen protecciones de tráfico humano, los quieren sacar del país lo antes posible. Eso es una mentira ¿Cuál enorme. sería, Maricruz, una forma de arreglar esta situación migratoria y esta crisis que atraviesa Estados Unidos? Lo que está haciendo el presidente Trump. Hay que darle tiempo a las cortes a solucionar estos casos. Ningún juez, ningún abogado, nadie va a poder llegar al final de un caso en 20 días o menos, en ninguna parte del mundo. Hay que dejar que se dé más tiempo para ver qué tipo de persona está entrando, si es una familia, si es una persona que está viniendo a trabajar, si realmente son sus hijos, porque sigo insistiendo, ese es un problema enorme. Eduardo, ¿hay una solución de parte del Partido Demócrata? Bueno, como mínimo deberíamos continuar apoyando a los grupos sin fines de lucro, que son los únicos que están apoyando a estas familias y proveyendo asistencia legal, por lo cual mejora muchísimo no solo los prospectos de que comparezcan, porque familias que tienen individuos que tienen que comparecer ante jueces de inmigración, que tienen familiares y que tienen un apoyo legal, comparecen el 99.9% de las veces. Así que como mínimo deberíamos seguir proveyéndole ayuda a estas organizaciones sin fines de lucro y a estos asesores legales que son los únicos dando la cara por esta comunidad cuando la administración se lo hace cada vez más difícil. Maricruz, muchísimas gracias por acompañarnos, analista republicana. Gracias, Emiliana. Y Eduardo Soto, analista demócrata, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa. Y como siempre, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de este segmento cultural con Alexandra Colonamil. Bienvenida y cuéntanos qué nos tienes para hoy. Gracias, Emiliana. Hoy un documental se llama American Factory o Fábrica Americana. Acaba de estrenar, de hecho está estrenando hoy en Netflix. Es de unos directores estadounidenses que son unos veteranos, Steve Bogner y Julia Reichert, y es de la productora Higher Ground, que es una productora de Michelle y Barack Obama. Qué increíble. Entonces es la primera película que sacan. Es la primera película que Michelle y Barack Obama producen para Netflix. Wow, increíble. Esta película sigue la siguiente historia. En diciembre de 2008 cierra una planta de General Motors en Dayton, Ohio. Deja a muchas personas sin trabajo. En 2014, unos años después, un multimillonario chino compra esa fábrica y la reabre
contratando a algunas de las personas que habían perdido su trabajo en aquel entonces cuando cierra la fábrica original. La película explora la pregunta de qué pasa cuando empleados estadounidenses, trabajadores estadounidenses, comienzan a trabajar mano a mano con trabajadores chinos y son supervisados por empleadores chinos. Wow. ¿Qué pasa con ese choque de culturas, no? Es súper interesante porque los directores son de Dayton, Ohio. ¡Ah, qué bien! Entonces, se encargaron de explorar, de documentar ese proceso de reapertura durante un año. Wow. Muy dedicadamente. Es una película que está hecha con mucha cautela, con detenimiento. ¿Podemos ver nuevamente? En Netflix. Perfecto, estaremos atentos. Vamos a pasar ahora a las reacciones por medio de redes sociales y sus opiniones. Salvini no quiere que desembarque el Open Arms en Lampedusa y siguen los cruceros llegando a Venecia. Buen análisis de José Cueto. Veremos cómo continúan las políticas migratorias de Matteo Salvini. Vamos a los segundos trinos. Si ve las imágenes, observe que los incendios en la Amazonía detectados por la NASA equivalen a más de la tercera parte del territorio colombiano. Podría ser el mayor desastre natural creado por el hombre, todo para expandir la frontera agrícola. Amazonía SOS. El pulmón del planeta lleva 16 días incendiándose. En Bolivia se calcula 500.000 de hectáreas que están pasando las fronteras de Brasil y Paraguay. Sin embargo, no se dice nada de las más de 600 especies de animales que están luchando por salvarse. Y así es, la Amazonia continúa quemándose, lleva más de 16 días en estos. Veremos cuál será el impacto una vez las autoridades logren apagar las llamas y si Brasil y los países vecinos podrán recuperarse de esta crisis que enfrentan actualmente y de la crisis que han desencadenado estas llamas. Como siempre, un placer. Alexandra, gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a ti, Emiliana. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Recuerda que nuestra productora es Fernanda Espinaza, Melissa Obaica, nuestro director técnico Mario González, junto con Henry Guevara y Marco Granda, y nuestro editor estrella, por supuesto, Anderson Simanca. Que descansen y muy buenas noches. Nos vemos en una próxima ocasión.